No me quiero poner nostálgico, pero tengo en mis manos historia viva del trail running, y es que por fin vemos la renovación de la Salomon Speed Cross, en este caso en la versión 6, uno de los modelos más míticos dentro del panorama trail running, y además con un diseño que me vuelve mucho a las memorias, ¿no?, del momento glorioso de la casa francesa Salomon. 140 euros, 298 gramos, uno de los cambios importantes a nivel de peso, la reducción del peso, y 10 milímetros de drop. ¿Cuáles serán las principales renovaciones implantadas en esta versión 6 de las Speedcross? Ahora os lo cuento. Si hablamos el tipo de corredor ideal para este Speedcross 6, vendrá siendo muy parecido al corredor que disfrutaba de versiones anteriores de estas zapatillas míticas de la casa Salomon. Corredores de peso medio, sobre todo dentro de un abanico relativamente amplio, pero tener en cuenta que los perfiles en este caso son de 30 milímetros detrás y 20 milímetros delante, 10 milímetros de drop, y ahí se ve una de las grandes modificaciones respecto a versiones anteriores. Perdemos un poco de perfiles en media suela para ganar seguramente en sensaciones de terreno y también obviamente para aligerar. Es que han bajado hasta los 298 gramos respecto a versiones anteriores, son unos 22-25 gramos de diferencia que se han reducido en este modelo. Encontraremos en estas zapatillas, eso sí, sujeción para los amantes de los corredores por terrenos grasos. Luego hablaremos de ello y entraremos al detalle. Pero una zapatilla muy orientada y específica a terrenos grasos, ofreciendo sensaciones de terreno dentro de lo que es protección, ese equilibrio entre protección y sensaciones de terreno, y también un upper que siempre nos ha dado, y una horma combinada, buenas sensaciones de sujeción y estabilidad en terrenos más bien rotos o descompuestos, grasos, etcétera, etcétera. También, como podéis ver aquí, la media suela a nivel de geometrías, diseño, se mantiene muy continuista a lo que habíamos visto hasta la fecha. Fijaros cómo tiene esta parte de Energy Cell Plus en la zona del talón visible. Eso no quiere decir que en la parte delantera no haya media suela, que mucha gente es lo que parece. No, la media suela está justo debajo de estas protecciones que, como podéis apreciar ya en toda la zona del upper, tiene un esqueleto bastante potente con estos materiales más sintéticos que recubren incluso la media suela por la zona delantera. ¿Por qué? Pues por dar estabilidad extra, y también para proteger el compuesto de la media suela en una zona donde suele impactar mucho piedras, etcétera, sobre todo pues en terrenos como podrían ser barro, que se esconden las piedras debajo. Por otro lado, fijaros cómo el chasis en la zona de la media suela sigue siendo alto. Por la zona interior parece que sube un poquito más, y eso es para dar un extra de sujeción, evitar la pronación extra. Al fin y al cabo, creo que serán unas zapatillas orientadas a un corredor muy parecido a las versiones anteriores, teniendo en cuenta que se ha reducido este perfil de la media suela, y obviamente quizá perderemos en amortiguación y también en protección, pero mejoraremos sensaciones de terreno y también esa ligereza de este modelo, bajando de los 300 gramos. Si hablamos de distancias, pues un poco lo mismo, ¿no? Nos quedaremos en una distancia media. Yo creo que la distancia ideal sería en maratón, aunque he visto mucha gente, sobre todo de hace años, las primeras versiones, corriendo ultras como UTMB, por ejemplo, incluso el propio Kilian Jornet en su momento. Pero reducción de peso, reducción de perfil, creo que se han vuelto más minimalistas. Hasta maratón, ultras cortas, que creo que sería una buena opción, obviamente ideal a tener en cuenta para una carrera tipo Cegama, si hay barro, creo que es una muy buena opción. Y en parte, pues esa limitación de distancias, como os digo, es una, por la reducción en perfiles de la media suela, y dos, porque el compuesto de la media suela la verdad es que es muy firme y va un poco, no va de la mano de las tendencias actuales que buscamos la mayoría de nosotros, unos compuestos algo más amables. Obviamente estos compuestos duros también nos protegerán muy bien del terreno. Y deciros otra cosa, y es que para la gente de los pies más ancho, deciros que quizá no es la zapatilla ideal. Una horma bastante filada, como podéis apreciar aquí, bastante fina en toda su de talón a puntera, ¿de acuerdo? Incluso la zona de la caja de los dedos es bastante estrecha, fijaros cómo se afila mucho en esta parte anterior. Esto, según ellos, buscando precisión, buscando agilidad y que el pie vaya donde ponemos la mirada. Pero fijaros cómo incluso en la zona media se interna mucho en la zona del puente,
justamente para esto, ¿no? Para que el pie vaya bien afilado en el interior, ¿vale? También son tendencias quizá de hormas de antaño y no tanto de ahora, que parece que las hormas pues van buscando un poco más de superficie, sobre todo en la zona de los dedos. Pero deciros eso, que quizá obviamente para gente de pie más ancho no sería la mejor opción, y también para distancias largas quizá esta horma también sea un limitante en cuanto a sumar muchas horas en carrera. Por último, me gustaría destacar el cambio un poco en el upper, y es que aquí sí que creo que nos dará un pelín más de amabilidad de lo que venía siendo una Speedcross que tenía materiales más bien firmes, rígidos, etc. Fijaros cómo el material del upper, incluso en la zona superior, es de una malla elástica. La verdad es que muy agradable al tacto, aunque en el interior tenga materiales más firmes, más rígidos, en el exterior sí que tiene una malla bastante más elástica que también nos seguirá protegiendo de los elementos externos, como podéis ver aquí, con una semipolaina. También conjugación de cordones por la parte exterior, obviamente para facilitar el atado. A veces van por dentro, en este caso han apostado por poner este sistema de cordaje Quick Lace, atado rápido, por el exterior, y eso creo que es una ventaja y no tendremos que ir metiendo los dedos en el interior, que algunas zapatillas lo pone. Debajo de este upper más elástico encontraremos un ripstop clásico, tradicional, durable, es decir, unas zapatillas pensadas para durar, sobre todo en esos terrenos más grasos. Ya lo hemos ido avanzando durante toda la review, Obviamente es un modelo clásico, y es un modelo clásico de barro, de terreno descompuesto, y es que, como podéis ver aquí, tiene una suela pensada para morder el terreno, si son, pues, por ejemplo, zona de tarteras, piedra suelta, como hemos contado, barro, hierba húmeda, etc. Tiene unos tacos realmente prominentes, estaremos hablando de unos 6 milímetros de prominencia aproximadamente, ¿vale? Y sí que han sufrido una gran modificación respecto a versiones anteriores. Mucha gente se quejaba, yo entre ellos, que tenían un taqueado muy direccional, es decir, tenía una forma de V, ¿vale? Pero, digamos, sin poca angulación en esta parte de aquí, y esto hacía que en tramos inclinados, cuando vamos corriendo por tramos inclinados, la zapatilla resbalaba lateralmente. En subidas y en bajadas iba ideal, pero en tramos laterales dejaba un poco de qué desear. ¿Qué han hecho la gente de Salomon para modificar esto? Pues bien, fijaros cómo ya no es una V propiamente dicha, sino que ahora también tiene una parte superior con estos tendones hacia la parte superior o hacia abajo, sobre todo en los taqueados centrales, y esto hará que ganemos en agarre multidireccional, es decir, también en planos inclinados, tanto de subida, tanto de bajada. También deciros, muy característico de las Speedcross, es que el taqueado viene con una gran mordida también en las zonas laterales, como podéis ver aquí, y orientación de los tacos tanto para subir como para bajar, es decir, taqueados pensados para morder y ir hacia arriba o hacia adelante, pero incluso en la parte delantera también hay tacos invertidos en la zona externa, obviamente por si bajamos más de puntas poder frenar. Y luego en la parte trasera sí que están 100% invertidos, favoreciendo la seguridad en bajada, sobre todo si son prominentes, y fijaros cómo el taqueado, sobre todo estos dos últimos tacos finales, como tienen una gran mordida, y creo que es un poco donde evitaremos el derrapaje final. Características de estas Speedcross, que había años que ediciones que pasaba y había ediciones que no, pero me sigue sorprendiendo que los taqueados aquí en el lateral, fijaros cómo quedan cortados, y es decir, es medio taco, y esto a nivel de durabilidad veremos en la review final, pero la verdad es que a mí es de esas cosas que no me acaban de gustar. Prefiero que el taqueado sí sea acabado, ¿no?, completo, como puede ser en la parte trasera. En esta zona delantera veo que quedan tacos partidos entre dos, incluso tacos sueltos un poco aquí en la parte superior, que al final esto no nos ayuda en nada porque nunca llegan a tocar en el suelo, sobre todo estas dos dientes que tiene aquí, y luego a nivel de durabilidad sí que puede ser que afecten con impactos, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que también tendremos un extra de protección. Hablando de la suela, hablamos de las protecciones. Como ya hemos comentado, protecciones prominentes en la zona puntera. Obviamente estamos hablando de zonas más técnicas, más rotas, donde podemos encontrar piedras escondidas debajo del barro, así que puntera reforzada, zona lateral reforzada también para protegernos y dar durabilidad a la media suela. Esto nos gusta. Sistema Quick Lace, como hemos comentado antes, sistema de atado rápido clásico de Salomon, y en este caso con la boquilla por debajo. A veces hay algunas por arriba, estas por debajo. A mí personalmente me gustan más las por arriba, por un tema que no se pisan
los cordones entre sí, y también con sistema SensiFit que ya hemos comentado, pero se ha diseñado por fuera de esta semipolaina que tendremos en la parte superior, que evitará la entrada de elementos externos. En definitiva, Speedcross 6, una renovación de clásicos y además una renovación para mí con un diseño de colores y combinaciones que nos vuelven a esa época de gloria de las Speedcross. Me pongo bastante sentimental y es que la verdad es que encuentro un diseño muy acertado de la casa de Annecy. Me gusta mucho. Suela con grip con taco clásico para terrenos descompuestos de la propia casa. Se ha modificado un poco para ser algo más multidireccional, creo que esto es un acierto, y también rediseño bajando gramos a una zapatilla de por sí en la actualidad que sería bastante pesada, en esta ocasión bajando los 300 gramos, 298 gramos, eso sí, a cambio de la reducción de perfil que queda con 30 milímetros detrás, 20 delante, y eso aumentará en sensaciones de terreno, pero seguramente en amortiguación y protección veremos cómo afecta. Renovación también en el upper, un upper algo más agradable, aunque sigue siendo durable y protegido, pero con una malla bastante más elástica. A mí personalmente me gusta, además cómo han cuidado este sistema SensiFit para que sea externo y que podamos cordar bien la zapatilla. En definitiva, una actualización de un modelo manteniendo muy bien la esencia de este calzado, de estas zapatillas míticas destinadas a terrenos descompuestos, sobre todo barro, distancias medias y un tipo de corredor, peso de corredor medio aproximadamente. Nosotros la probaremos, os diremos los pros, los contras, aquí en trailrunningreview.com. Hasta la próxima.